¿Cuál es la cosa más espeluznante o inexplicable que has visto y que nunca has compartido en ningún lado? Parte 2. Cuando era niño, 10 a 11 años, me desperté en medio de una noche de otoño y miré por la ventana. A solo 6 a 9 metros de distancia, vi dos esferas de luz flotando y girando entre sí. Parecían estar suspendidas en el aire. Me aseguré de que estaba despierto, y lo estaba. Se movieron en círculos por un rato y luego desaparecieron lentamente, como si se estuvieran atenuando. Fue jodidamente extraño. Y recordé más detalles. Estaba completamente oscuro. Crecí en Noruega y en otoño se vuelve muy oscuro por la noche. También estaba lloviznando. Recuerdo claramente cómo las gotas de agua en la ventana creaban un efecto visual extraño al interactuar con las esferas. Debí haber estado observándolas durante varios minutos mientras se movían lentamente más allá de un cobertizo en nuestro jardín. Mi recuerdo no es de miedo, sino de curiosidad y fascinación. Estoy 100% seguro de que estaba despierto y de que realmente vi esto. Entonces, definitivamente era ateo antes de esta experiencia, ahora no sé en qué creer. El otoño pasado tuve un sueño con mi abuela fallecida. Estábamos en un casino en Wendover jugando blackjack y básicamente solo nos poníamos al día. Se veía joven otra vez y llevaba un vestido negro muy bonito con un chal. Bebimos, reímos y jugamos hasta que tuvo que irse. Fue un sueño realmente vívido y hermoso. Una semana después, en la fiesta de cumpleaños de mi hermana, ella estaba hablando con una de nuestras primas sobre un sueño que tuvo una semana antes, con nuestra abuela fallecida. Detalle por detalle, era el mismo sueño que yo tuve y que no había contado a nadie. La única diferencia era que mi abuela y yo jugamos blackjack, mientras que en su sueño estaban jugando póker. Hasta el día de hoy no tengo ninguna explicación lógica, pero es la sensación más extraña que recuerdo haber tenido. La coincidencia es definitivamente la explicación más lógica para este sueño. Algunas cosas a considerar. Mi hermana y yo no somos muy cercanas. Crecimos en hogares diferentes y solo nos vemos en días festivos o en ocasiones especiales. Con el tiempo y los detalles, podrían ser solo coincidencias, pero son demasiadas como para simplemente descartarlas, al menos para mí. Hace un par de veranos, unos amigos de la universidad y yo fuimos a visitar la casa de una amiga, ya que íbamos a un festival cercano y nos habían ofrecido quedarnos a dormir. Resumiendo, su familia es extremadamente rica y tienen una enorme y antigua mansión en el campo inglés. Como en cualquier casa tan grande, nos hicieron un pequeño recorrido y nos mostraron nuestras habitaciones de invitados. Su padre comenzó a contarnos que el lugar estaba encantado, en un tono de broma, y mencionó que cuando se mudaron allí, un aparador había quedado atrás en una de las habitaciones de invitados, la misma en la que yo me estaba quedando. Era una de las pocas cosas que habían dejado, y dentro de uno de los cajones encontraron un mechón de cabello. No soy muy creyente de las historias de fantasmas, así que en ese momento me lo tomé como una broma, aunque debo admitir que era algo inquietante. Esa noche, al meterme en la cama, empecé a notar que el aire a mi alrededor se sentía extrañamente frío, pero no había ninguna corriente en particular. El resto de la casa tenía una temperatura perfectamente normal justo antes de eso. Mientras dormía, tuve los sueños más surrealistas, nada parecido a lo que suelo experimentar al dormir. Me despertaba constantemente sintiendo frío, era como cuando estás muy enfermo y te encuentras medio alucinando en la cama mientras entras y sales del sueño. Lo extraño es que era pleno agosto y, en el Reino Unido, no solemos tener aire acondicionado, a menos que estés en una oficina o algo así. A la mañana siguiente, noté que en un lado de la habitación había dos rieles para colgar ropa. La habitación de invitados normalmente se usa para almacenar ropa extra. Varias prendas estaban en el suelo, las perchas se habían desprendido completamente de los rieles, y podría jurar que la noche anterior todo estaba colgado. Como dije, no creo mucho en lo paranormal, pero esa noche me ha inquietado desde entonces. Nunca he experimentado algo tan extraño. Aunque me pregunto si las historias del padre sobre la casa encantada implantaron un efecto placebo en mi cabeza. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años. En mi primer año de universidad, mi compañera de cuarto y yo éramos algo cercanas, pero en realidad solo nos conocíamos desde hacía un mes cuando ocurrió lo inquietante. No le había contado mucho sobre mi infancia, pero sabía que mi padre había fallecido. Un día me despertó y me preguntó: ¿tu padre solía llamarte, insertar apodo infantil tonto aquí? No había escuchado ese nombre desde que tenía 6 o 7 años. Definitivamente nunca le dije que él solía llamarme así, ya que era un recuerdo reprimido en el que no había pensado en mucho tiempo. Resultó que había soñado con mi padre. En el sueño, él se le acercó y le pidió que me cuidara,
llamándome por ese apodo infantil. Siempre me resultó difícil que mi padre nunca llegara a verme graduarme de la escuela secundaria o empezar la universidad. Pero supongo que sí lo hizo, desde donde sea que esté ahora. Fui a una de las universidades más antiguas de Canadá, que originalmente era católica romana. Hay rumores sobre una monja que se quitó la vida por la vergüenza de haberse enamorado de un sacerdote, y se dice que el edificio sigue estando encantado hasta el día de hoy. También circulaban rumores sobre la existencia de túneles subterráneos bajo el edificio, pero nadie podía confirmar si realmente existían. Una noche, estaba afuera fumando y charlando sobre todo esto con algunos amigos cuando un estudiante que nunca había visto antes se nos acercó y dijo que los túneles eran reales. Nos dijo que los siguiéramos, y así lo hicimos. Se detuvo en su habitación para agarrar un cuchillo de mantequilla y luego nos llevó a través de una serie aleatoria de puertas y escaleras hasta que llegamos a una puerta al final de un largo pasillo en el sótano del edificio. Forzó la cerradura con el cuchillo y, para nuestra gran sorpresa, entramos en los túneles. Tuvimos que arrastrarnos físicamente entre habitaciones y todo el tiempo tuve una sensación horrible, como si algo muy extraño hubiera sucedido allí abajo. Finalmente salimos de ahí y nunca volvimos a hablar del tema. Recuerdo haberle contado a una persona que me dijo, no lo repitas, no te metas con lo que sea que fue eso, así que no lo hice. Cuando tenía 10 años, fui con mis padres a un campamento para visitar a sus amigos. Ellos tenían un hijo de mi misma edad con el que me llevaba bien. Sin embargo, a veces, cuando había otros niños alrededor, él intentaba burlarse de mí para impresionarlos. Un día, salimos a pescar y justo cuando estábamos por irnos, otro niño se unió a nosotros. De inmediato, el hijo de los amigos de mis padres empezó a molestarme. No queriendo quedarme atrapado en un bote mientras me fastidiaban, decidí irme y caminar de regreso al campamento solo. No quería ir directamente con mis padres porque me preguntarían por qué no estaba con el hijo de sus amigos y no quería dar explicaciones. Así que caminé por un camino en forma de U. En el centro de la U había casas rodantes y al otro lado, un bosque con un lago. Justo en la mitad de la U había un parque. Perfecto, pensé. Me sentaré en los columpios hasta que pase el tiempo suficiente para regresar. Mientras estaba en los columpios, noté un sendero justo frente a mí. Me levanté y empecé a caminar por este camino de tierra. A ambos lados había juncos y extendí las manos mientras caminaba justo en el centro. Solo podía tocarlos y me inclinaba hacia un lado. Caminé unos 10 minutos hasta llegar a un estanque. El agua era cristalina y sentí un impulso de beberla. Se veía tan refrescante. Me arrodillé y, de repente, los pelos de la nuca se me erizaron. Fue como si de golpe volviera en mí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy a punto de beber agua de un estanque? ¿Por qué caminé por este sendero? Empecé a sentirme muy incómodo, así que me giré y caminé de regreso por el mismo camino. Déjenme aclarar. Solo había un camino recto. No hice giros ni caminé alrededor del estanque. Simplemente caminé hasta el final, me asusté por algo y di la vuelta. De repente, aparecieron todo tipo de insectos a mi alrededor. Seguí caminando y noté que el sendero se hacía cada vez más estrecho. Los juncos y la hierba alta ahora me rozaban los brazos y un zumbido constante llenaba mis oídos por los insectos. El sendero se volvió tan angosto que tuve que caminar de lado para evitar los juncos. Grité pidiendo ayuda y escuché una voz que preguntó si estaba bien. Respondí que estaba perdido y una mujer me dijo, solo camina recto, cariño, te veo. No veía nada. Solo hierba alta y juncos. Caminé unos pasos más y de repente vi la carretera. Estaba lleno de rasguños de pies a cabeza y había una mujer cerca del parque que me preguntó qué había pasado. Sacó un pañuelo de su bolso y comenzó a limpiarme algunas heridas mientras le contaba lo sucedido. Miré detrás de mí y no había ningún sendero. Estaba en el mismo parque, justo frente al columpio en el que había estado sentado. La mujer me miró y me dijo que ni siquiera pensara en eso, que simplemente lo olvidara porque ahora estaba bien. Pero realmente enfatizó que no hablara del tema. Siempre he estado en duda sobre lo que pasó. Estoy seguro de que había un solo camino de ida y un solo camino de vuelta. Tal vez los insectos me desorientaron. Tal vez solo fue mi paranoia, o algo más siniestro que casi me atrapó para siempre. Algo conmovedor pero completamente inexplicable me sucedió hace unos 2 años. Mis padres tienen unos amigos de toda la vida que no querían tener hijos. Así que hace unos 7 u 8 años me pidieron que fuera al refugio a elegir un perro para ellos. Encontré al perro perfecto, llamado Snoopy, y nos convertimos en los mejores amigos, especialmente porque yo no podía tener mascotas. Con el tiempo, Snoopy se convirtió en su único hijo. Avancemos esos 7 años.
Yo estaba en la universidad, ridículamente ocupada, y no había sabido nada de esos amigos de la familia ni visto a Snoopy en al menos 3 años. Ni siquiera había pensado en ellos en mucho tiempo. Una noche, tuve un sueño en el que Snoopy y yo jugábamos en un campo. Le lanzaba un frisbee, corríamos y nos reíamos, como cuando él era un cachorro y yo era pequeña. Ese sueño se sintió tan real que me desperté con una sensación increíble. Así que llamé a mi papá y le pedí que les dijera a sus amigos que los extrañaba y que había soñado con Snoopy. Pensó que era un pedido extraño, pero les mandó un mensaje de todos modos. Seguí con mi día en la universidad hasta que mi papá me llamó y me dijo que su amigo le había devuelto la llamada y que tenía que ir a ver a Snoopy de inmediato. Resulta que, hace relativamente poco, descubrieron que tenía cáncer por todo el cuerpo y que debía ser sacrificado lo antes posible. No querían que nuestra familia lo viera en ese estado y planeaban decírnoslo después. Manejé hasta su casa llorando a mares, definitivamente no lo más seguro, pero bueno, mi familia ya estaba allí. Snoopy estaba acostado en su cama, sin moverse, pero en cuanto me oyó o me olió, hizo un esfuerzo por levantarse e intentó saltar para lamerme la cara. Todos se quedaron en shock al verlo moverse. Volvió a acomodarse en su cama y yo me acurruqué con él, llorando mientras le decía cuánto lo amaba y cuánto agradecía que hubiera venido a despedirse en mis sueños. Ok, ahora estoy llorando. Adiós. En 2015, acababa de comenzar un negocio con mi hermano comprando y remodelando casas para revenderlas. Él había estado de viaje con su hija por algo más de una semana y acababa de regresar a casa. Hablé con él por teléfono y me dijo que estaría dispuesto a reunirse conmigo en la propiedad que acabábamos de remodelar ese viernes para terminar los últimos detalles y ponerla en venta. Cuando colgué el teléfono, estaba entrando a la cocina cuando, de repente, un pensamiento me cruzó la mente. No va a venir porque va a tener un ataque al corazón y morirá mañana. Me han regañado antes por ser negativo, así que decidí no decir nada y traté de sacarlo de mi cabeza. Al día siguiente, estaba sentado al borde de mi cama cuando sonó mi teléfono. Miré la pantalla y vi que era mi madre. En ese instante supe de qué se trataba la llamada. Contesté y mi madre me dijo que mi hermano acababa de tener un ataque al corazón y estaban tratando de reanimarlo. Me dijo que me llamaría de nuevo. Yo ya sabía, sin la menor duda, que él se había ido. Caminé hacia la cocina y me quedé ahí, en un estado de aturdimiento. Miré la pared donde el sol de la tarde proyectaba una mancha de luz brillante y me encontré observándola fijamente. La luz parecía volverse más intensa y expandirse, y, en un instante, me envolvió y me sostuvo. No sentí miedo. Solo me quedé ahí, dejando que esa luz brillante me abrazara. Tan rápido como había sucedido, desapareció, y volví a la realidad con el sonido de mi teléfono sonando. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración y respondí. Era mi madre diciéndome que mi hermano había muerto. Hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que ocurrió. Cuando era una madre joven con 2 hijos, uno de 8 meses y otro de 3 años, vivíamos en Pittsburgh en una vieja casa victoriana, algo muy común en la zona. Habíamos regresado de un largo domingo de Pascua en casa de mi cuñado. Los niños estaban agotados y nosotros teníamos que madrugar para el trabajo y la guardería, así que nos apresuramos a descargar el auto y meterlos en la cama. Corrí arriba y acosté al bebé en su cuna mientras mi esposo terminaba de descargar el coche y estacionarlo. Cuando volví a buscar a mi hijo para llevarlo a la cama, por razones que aún no puedo explicar, en lugar de subir con él, simplemente caminé hasta la sala, encendí la televisión y le pregunté si quería verla un rato conmigo. Estaban transmitiendo Peter Pan, la versión antigua con Mary Martin. Así que, feliz, se acurrucó conmigo en el sofá en la oscuridad de la sala mientras mirábamos la película. Mi esposo entró y, sorprendido, me preguntó qué estaba haciendo. ¿Por qué había encendido la televisión en lugar de acostarlo? No pude darle una razón lógica, solo le dije que no se preocupara, que en un rato lo llevaría. Y seguimos viendo TV. Conforme pasaba el tiempo, mi esposo se puso cada vez más inquieto y seguía insistiendo en que lo acostara. Cuanto más insistía él, más me negaba yo. Sabía que no tenía sentido. Ambos éramos estrictos con la hora de dormir y ya estábamos muy pasados del horario habitual. Además, rara vez les dejábamos ver televisión. Mi esposo tenía razón en enojarse porque yo estaba actuando completamente fuera de lo común. Pero por más que supe que tenía razón, no pude explicar ni detener mi impulso de mantener a nuestro hijo abajo. Justo cuando mi esposo comenzaba a frustrarse conmigo, escuchamos un estruendoso crash en el piso de arriba. Nos miramos y corrimos hacia la escalera. Desde la parte superior bajaba una especie de nube blanca. Pensamos que algo había pasado en el cuarto del bebé,
que tal vez la cuna se había derrumbado o que algo grande había caído en su habitación. Corrimos a verla, pero estaba bien, profundamente dormida. Nada en su habitación se había movido, pero en la habitación de mi hijo aún salía polvo por la puerta. Al entrar, vimos que todo el techo de yeso se había derrumbado. Solo quedaban las vigas de madera. Había grandes y pesados trozos de yeso por toda la cama. Uno enorme descansaba justo sobre la almohada, exactamente donde habría estado su cabeza si lo hubiéramos acostado en su horario habitual. Lo más probable es que hubiera muerto o quedado gravemente herido. Pero, en cambio, estaba abajo, viendo Peter Pan y Wendy. Hasta el día de hoy, no puedo explicar por qué encendí la televisión o por qué me negué tanto a llevarlo a la cama. No sé por qué me aferré más y más a mi decisión a medida que mi esposo intentaba hacerme entrar en razón. Era como si algo más fuerte que yo estuviera tomando el control, algo que simplemente no pude desafiar. Pero lo que sea que haya sido, le salvó la vida a mi hijo. Mi esposo y yo siempre estuvimos inmensamente agradecidos. Nada parecido me ha vuelto a pasar. Hoy, mi hijo tiene 38 años y es padre de 2 pequeños. Trabajaba en un lugar que necesitaba estar ocupado las 24 horas del día. La razón era que manejaba documentos y archivos sensibles, y si alguien necesitaba esa información en plena madrugada, yo tenía que buscarla o confirmar que la tenía. La seguridad era bastante estricta. Rejas en las ventanas y varias puertas cerradas con llave antes de llegar a mi área. Me daban tareas para hacer durante la noche, pero subestimaban la velocidad con la que las terminaba. Así que, como la mayoría de las noches, en unos 30 o 45 minutos ya había terminado y me ponía a jugar en el teléfono, ver Netflix o navegar en Reddit, ya que no había nadie más en el edificio por las noches. Faltaba más o menos un tercio de mi turno cuando, de repente, escuché que una puerta se cerraba. Miré la cámara de seguridad y vi a alguien caminando por el pasillo hacia mi oficina. Al principio pensé que era alguien que había llegado ridículamente temprano, así que me giré en mi silla y esperé a que entrara. Pero nadie entró. El vello en mi nuca se erizó al instante. El edificio no era muy grande, así que pensé que encontraría a la persona en cuestión. Revisé oficinas y almacenes, pero no encontré a nadie. Sin embargo, vi que una puerta cortafuegos se había cerrado. Intenté rebobinar la grabación de la cámara, pero el sistema digital estaba protegido con contraseña, y yo no la sabía. Toda la situación me puso los nervios de punta. La forma en la que esa persona caminaba por el pasillo, con un paso decidido, como si viniera directamente hacia mí. Pasé las últimas horas de mi turno con la espalda tensa, sintiéndome completamente incómodo, hasta que finalmente empezaron a llegar más personas. Mi reemplazo entró y le conté lo que había visto, aunque para ese momento ya empezaba a convencerme de que tal vez solo lo había imaginado. Me dijeron que me fuera a casa y que mi gerente y la chica que me reemplazaba revisarían la grabación. Cuando llegué a casa, llamé a mi gerente para preguntarle qué habían visto en la cámara. Me dijo que el video mostraba claramente la puerta cortafuegos cerrándose, pero luego la grabación se congelaba durante una hora entera. Lo siguiente que se veía era yo abriendo la puerta. 2 días después de la muerte de uno de mis amigos más cercanos y queridos, algo que, en cierta medida, esperábamos después de que sufriera un terrible accidente, me quedé dormido en la biblioteca de la escuela. Habían sido días horribles, tratando de procesarlo todo y seguir funcionando con normalidad. Estaba completamente privado de sueño. Apoyé la cabeza sobre mis brazos en el escritorio de la biblioteca y, cuando desperté, él estaba a mi lado. Era una situación que habíamos vivido tantas veces, revisando apuntes, pasando el rato en la biblioteca, intercambiando bromas en voz baja, que no me pareció extraño en absoluto. Nos levantamos y caminamos por ahí, observamos a una bibliotecaria colocando libros en los estantes y a una chica sentada en el suelo, leyendo un libro, con unos calcetines de un amarillo chillón. Mi amigo hizo una broma absurda y en tono de papá sobre que eran demasiado ruidosos para la biblioteca. Charlamos en voz baja, sin decir nada particularmente importante, solo la conversación de siempre, y luego regresamos a los escritorios. Cuando desperté, él ya no estaba. Me sentí sorprendido, pero, de alguna manera, eufórico. Caminé hasta la misma estantería y tuve un fuerte déjà vu. La misma bibliotecaria seguía colocando libros y la misma chica con los calcetines amarillos continuaba sentada en el suelo, leyendo. Juro que no los había visto antes de dormirme. Me gusta pensar que fue su manera de despedirse. Me ayudó muchísimo, aunque sé que probablemente solo fue un sueño. Pero lo de los calcetines siempre se me quedó grabado. Y cada vez que veo un par de calcetines amarillos llamativos, lo cual no ocurre muy a menudo, pienso en él y en nuestra última conversación.
En la casa de 2 pisos de mis padres, la sala de estar conectaba con las escaleras que llevaban al segundo piso. Desde el sofá en la sala, se podía ver completamente el pasillo del segundo piso. Una vez, mi familia se fue de vacaciones, así que invité a mi primo a venir mientras yo cuidaba la casa. Llevaba ya un par de días solo y solo quería algo de compañía. Estábamos sentados en el sofá jugando a Xbox o algo así. Las escaleras que llevaban al segundo piso quedaban casi fuera de mi visión. En la parte superior de las escaleras, a la izquierda, había una puerta que daba a un baño y nada más. Nos quedamos despiertos hasta tarde jugando cuando, de reojo, vi un rostro gris que se asomó y me miró por una fracción de segundo. No me moví, apenas lo noté, pero en cuanto lo hice, desapareció. No giré la cabeza para mirarlo directamente, ni dije nada. Simplemente seguí jugando por unos 3 segundos, hasta que mi primo dijo, ¿acabas de ver eso? En cuanto nuestras miradas se cruzaron, supimos que habíamos visto lo mismo. En ese instante, sentí que el corazón se me hundía en el pecho. Me aterrorizó que él confirmara lo que había visto y que yo había intentado ignorar. Al principio, asumí que solo había sido uno de esos destellos o sombras fugaces que a veces aparecen en la visión periférica. Lo más inquietante es que la cosa se deslizó, como si estuviera acostada en el suelo. Lo que fuera, su cabeza estaba a la altura del borde superior de las escaleras, justo en el marco de la puerta del baño. Simplemente se deslizó hacia afuera, nos miró y luego se deslizó de nuevo hacia adentro. Solo lo vi de reojo, pero, según lo que describimos juntos, parecía tener la piel gris y cabello negro. Subimos a revisar todo el baño, incluyendo las maletas guardadas en el armario. Nunca encontramos nada.